Asesinan al líder opositor de Termoeléctrica en Morelos. Samir Flores Soberanes fue baleado esta madrugada por un grupo de hombres al interior de su domicilio. El próximo fin de semana se llevará a cabo la consulta para determinar el futuro del proyecto ubicado en el poblado de Huesca. Con un ya estuvo, la Coparmex defiende a los órganos autónomos. Su presidente Gustavo de Hoyos pidió respeto a los organismos como la Comisión Reguladora de Energía e hizo un llamado al gobierno federal a no regresar a un presidencialismo imperial. Dijo que confía en un mandato respetuoso con una vocación federalista. Cristiano Ronaldo va contra su cliente favorito, Juventus ante Atlético de Madrid y Manchester City, uno de los favoritos, ante el Schalke. Continúa la acción de la Champions League. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este miércoles 20 de febrero de 2019 y por supuesto, como todas las tardes, le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Estamos a mitad de semana, en el ombligo de la semana. Quédese con nosotros, tenemos noticias importantes para ustedes. En los deportes, Oscar Mota, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad del Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque ya saben, en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Defiende una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de la Guardia Nacional. En su conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo ahora en Monterrey, Nuevo León, afirmó que este nuevo cuerpo de seguridad garantizará el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, tal y como operan las fuerzas de paz en la Organización de las Naciones Unidas. Acerca de la Guardia Nacional, se van a respetar los derechos humanos para que se tenga una idea clara. La Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU. Por otra parte, el gobierno federal mostró su disposición para que organismos internacionales de derechos humanos tengan un mecanismo de observancia permanente en el país para verificar el trabajo de la Guardia Nacional. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el gobierno está obligado a evitar que la Guardia Nacional se convierta en un foco rojo en materia de derechos humanos, por lo que se abrirán al escrutinio global. Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador el trabajo de los legisladores federales tras la aprobación de la reforma en materia de prisión oficiosa, que considera como delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral, entre otros. Yo no estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Ahora, con esta reforma, no van a tener derecho a fianza los corruptos. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible. Y algo muy importante, que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, suma nuevas acusaciones en su contra. Senadores del Movimiento Ciudadano interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el dirigente sindical por 11 delitos, entre los que se incluyen robo de combustibles, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, entre otros. Este miércoles se registró un incendio en un ducto en la colonia Beristain, en el municipio de Huazotepec, en Puebla. De acuerdo con Protección Civil Estatal, bomberos y personal de seguridad física de Pemex elaboran en el lugar para controlar el fuego, por lo que la zona fue evacuada. Elementos de la Sedena, Marina y Policía Federal resguardan la zona. Hasta el momento no hay reporte de víctimas. ¡Corre, perro! ¡Hala, güey!
La Confederación Patronal de la República Mexicana respaldó la existencia de órganos autónomos independientes al tiempo de señalar que a México no le conviene regresar a un presidencialismo imperial. En su cuenta de Twitter, el líder del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, acompañó su sentir con un video del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, donde afirma que el pueblo de México fue engañado con la creación de organismos autónomos de expertos independientes. En Morelos asesinan a Samir Flores, uno de los principales líderes opositores a la termoeléctrica y el gasoducto de Amilcingo. Los hechos se registraron esta madrugada en la puerta de su domicilio, informaron autoridades de esa entidad. Hace 10 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Huesca, donde fue recibido con protestas en contra de dicho proyecto. Luego de conocer la noticia, el mandatario federal lamentó el crimen. Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. El presidente López Obrador afirmó que su administración revisa los contratos que tiene el gobierno federal para la compra de alimentos y medicamentos, esto a fin de lograr ahorros y evitar actos de corrupción. Reveló que en el primer caso se destina $1 billón de pesos anuales y en medicamentos se invierten 80,000 millones. En general, el gobierno compra como $1 billón de pesos al año. Si no hay corrupción, ahí vamos a ahorrar una cantidad considerable de recursos. Si no hay condiciones favorables para el gobierno, para el interés público, se cancelan. Lo mismo en el caso de los medicamentos. Designan a Nadine Gassman como titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Gassman es médica con una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard y un doctorado en gestión y políticas de la salud por la Universidad de Johns Hopkins. Además, es representante de la Oficina de la ONU Mujeres en Brasil. Esta mañana, taxistas de la Ciudad de México y el Estado de México realizaron una manifestación en la Plaza de la Constitución para pedir la desaparición de las empresas de taxi que ofrecen servicio a través de aplicaciones digitales. Previamente, los transportistas marcharon a bordo de sus unidades desde el Metro Chabacano hasta el Zócalo capitalino. El Partido Verde Ecologista de México propuso al Congreso capitalino la impartición de clases y talleres de cultura de la legalidad y la paz en escuelas de la Ciudad de México. Esto para erradicar la violencia desde la niñez. Una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y valores necesarios para producir cambios de comportamiento. Permitir a los niños, pero también a los jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia. En ese mismo órgano legislativo, el diputado de Morena, Efraín Morales Sánchez, impulsó la creación del Sistema Único de Salud Estatal en la Ciudad de México para establecer mecanismos de coordinación de todos los prestadores de servicios en el sector y disponer que las unidades médicas familiares sean el primer contacto con la población. El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto local como federal, y de personas físicas o morales de los sectores social o privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Las finanzas, el peso se vende en 19 pesos con 19 centavos y se compra en 17 pesos con 90 centavos en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En información internacional, el gobierno de Venezuela confirma el cierre de fronteras con islas vecinas, así como la suspensión de vuelos y revisión de las relaciones. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, señaló que la medida tiene que ver con la intención de Curazao de servir como centro de acopio para una supuesta ayuda humanitaria forzada. Ayer el presidente Nicolás Maduro pidió al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que convoque elecciones presidenciales, pues cree
que lo vencería y esto pondría fin a la disputa por el poder ejecutivo que mantienen. También respondió a su par estadounidense Donald Trump, que llamó a los militares a apoyar a la oposición venezolana. La potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el marco de su discurso anual ante el Parlamento, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que armas de su país apuntarán a Estados Unidos si despliega misiles en Europa, aunque aclaró que desea una relación amistosa con el gobierno de Estados Unidos. En la clase gobernante de Estados Unidos hay muchos que están demasiado obsesionados con la idea de su excepcionalidad y su superioridad respecto al resto del mundo. Desde luego tienen derecho a pensar lo que quieran, pero seguro que saben calcular. Seguro que sí. Pues que calculen primero el alcance y la velocidad de nuestros sistemas de armamento perspectivos. Es lo único que pedimos. Que hagan los cálculos primero y solo después de ello tomen decisiones que pueden suponer una amenaza seria adicional para nuestro país. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y del mundo. Cristiano Ronaldo y la Juventus visitan al Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano, donde se jugará la final de la presente edición de Champions League. Como jugador del Real Madrid, Cristiano le marcó 22 goles en 31 partidos al Atlético, mientras que en el otro juego, Manchester City, que lleva 116 goles en todos los torneos que está disputando, se enfrenta a un Schalke que aspira a aguantar el empate. Los partidos desde las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. En otra información, el entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, reconoció como un fracaso la eliminación de la máquina de la Copa MX a manos de Alebrijes de Oaxaca. Caixinha indicó que ahora dedicarán toda su concentración en la Liga MX. Y finalmente continúa el pleito entre clavadistas y la Federación Mexicana de Natación. Ahora fue el atleta Yael Castillo que publicó un comunicado en el que les pide a Rommel Pacheco y a Jair Ocampo que dejen de abusar y respeten su trayectoria. Castillo señaló que sus compañeros no entregaron los resultados que prometieron. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de miércoles en una emisión más. Estamos totalmente en vivo y en directo en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Le tendremos todos los detalles de lo que sucede en el Congreso de la Unión. Son días importantes, se lo hemos comentado en las últimas horas. Por una parte, en Senado de la República, Guardia Nacional que se mantiene, por así decirlo, en un stand-by. Continúan las negociaciones para destrabar qué modificaciones va a tener este dictamen sobre la Guardia Nacional y cómo va a ser, se prevé, discutido y aprobado eventualmente el día de mañana en el Pleno. Pero en otro terreno, en la Cámara de Diputados, el día de ayer sí hubo avances y con la aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, bueno, pues se cumple esto que se había adelantado, se había propuesto también por parte del Ejecutivo desde que llegó al poder, Brenda, esta idea también de pues hacer más grande esta lista de los delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que no alcanzan fianza, entre ellos el robo de hidrocarburos, todo este tema del huachicoleo que también hemos comentado en las últimas semanas y meses, pero también actos de corrupción, entre otros. Se celebra y se condena también por parte de especialistas estas reformas, pues porque dicen es un retroceso. ¿De qué se refiere todo eso? Los vamos a estar platicando, Brenda. Robo a casa habitación, entre ellas también el feminicidio. ¿Qué significa esto? Que si una persona se presume, ahora la ley será al revés, será culpable hasta que demuestre lo contrario en caso de que incurra en alguno de estos delitos, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones y sobre todo los riesgos? ¿Es un retroceso o es un avance? Vamos a estar platicando más a detalle de ello. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos, no se vayan.